tengo que hacerlo porque la mecánica cuántica justamente está abordando que es un objeto, o mejor aún, lo que nos está diciendo la mecánica cuántica de la realidad de la naturaleza tiene que ver con una respuesta. Entonces, lo que quiero hacer hoy es guiarme por esta pregunta, que es un objeto, y ¿cierto? O que es una cosa, y guiarme como a través de las raíces históricas de la pregunta, que por supuesto las primeras respuestas que se dan en la ciencia y en la filosofía pues provienen de la lógica clásica, de la formalización de las leyes del pensamiento hechas por Aristóteles. Vamos a ver cómo eso pues en la ciencia del Renacimiento, el haber respondido con tanta claridad que es una cosa, pues permitió un avance enorme en la clasificación del mundo natural, con las taxonomías. Y quiero terminar entonces con un pequeño experimento que simplemente lo que va a hacer es reforzar la conclusión de la cosa, qué es la cosa y cómo podemos delimitar la cosa. Este es un experimento muy sencillo que muy trivial, muy tonto, pero que nos deja las bases para el futuro. Continué la tradición de seguir trayendo citas. Las citas sobre la teoría cuántica son inagotables, todas son buenísimas. Esta es una cita otra vez de Mermin, de David Mermin. No crean que Mermin solo escribió el aburrido libro de Estados Unidos. También se la pasa haciendo filosofía de la mecánica cuántica. Está la luna allí cuando nadie la mira. Realidad y teoría cuántica. Por eso, que es un objeto y que es la cosa, tiene que ver con nosotros. Si yo no miro la luna, está acá. O solo está cuando yo la miro, o nunca está, ¿sí? Son diferentes posturas a la pregunta de Simple Physics Today. Y la pregunta que se hace Mermin es, pues proviene de una cita de Einstein. Dice Einstein que no puede aceptar la mecánica cuántica porque me gusta pensar, me gusta pensar que la luna está allí a pesar de que no la miro. La respuesta de Einstein a que es la cosa pues es competencia, pero la luna está allí en todas sus propiedades lunáticas, de lunicidad, a pesar de que yo la miro. Intenté por todos los medios, esta cita es muy famosa, intenté por todos los medios saber por cuándo y dónde Einstein había dicho eso. No fui capaz de encontrar, o sea que posiblemente pudiera ser una cita apócrifa que todo el mundo ha propagado en la historia de la mecánica cuántica. Me encuentran muchísimos, siempre atribuida a Einstein, pero no fui capaz de encontrar dónde Einstein había dicho eso. Yo decidí usar esa referencia al Quantum Enigma. En estas diapositivas de clase pueden hacer clic ahí, ¿cierto? Y entonces van y navegan. No tenemos internet. Falló. Pueden hacer clic en los enlaces y navegarán. Eventualmente navegarán. El Quantum Enigma es un libro reciente, muy famoso. No lo puse en la bibliografía, pero es un libro del 2009 que intenta de nuevo abordar de manera elemental el problema de los fundamentos de la mecánica cuántica. El problema con ese libro es que toma la vía extraña de las hipótesis no necesarias. Es un libro bastante extraño. Tendremos tiempo de discutir sobre ese libro, algunas cosas. Entonces, el Quantum Enigma es un intento de normalizar la extrañeza.
Y por último hay una cita que dialoga con estas dos, y es una cita de Werner Heisenberg. Miren que Albert Einstein es el disidente cuántico y Werner Heisenberg es el ortodoxo cuántico. De hecho es el papá. Es el papá de la mecánica cuántica. Entonces Heisenberg dice: los átomos o las partículas elementales en sí mismas no son reales. No son reales. Forman un mundo de potencialidades o posibilidades en lugar que uno de hechos o cosas. Things or facts. Hechos o cosas. Potencialidades o posibilidades, pues pareciera aristotélico. El potencial aristotélico de Heisenberg. Heisenberg es el ortodoxo, ¿es cierto? Y cree que las cosas no son reales, y Einstein, que es el hereje, cree que las cosas tienen que ser reales. Eso para poner de plano nuestra discusión. Entonces, ¿qué es una cosa? La respuesta, por supuesto, está en las raíces del pensamiento, de la filosofía, en las raíces de tanto el pensamiento occidental. Inclusive uno pudiera plantearse la pregunta de cómo se asume la respuesta a la existencia del mundo externo en el pensamiento oriental, en la filosofía occidental. Pero nosotros tenemos una tradición inscrita en el pensamiento occidental. La respuesta a la pregunta de la existencia del mundo externo pues es la que inaugura el principio de la filosofía en Grecia. Todos los filósofos griegos dialogan en torno a la respuesta a esa pregunta. Existe ese mundo que vemos. Es lo que vemos el mundo. Es real lo que vemos. Son nuestras sensaciones, lo que sentimos del mundo, los colores, los dolores cuando nos pegan con un martillo. Son esas sensaciones del mundo externo reales, son una ilusión, ¿cierto? Y en el mundo griego se dieron todas las respuestas posibles. Aquí dar una clase más amplia al respecto. Nos dieron la respuesta de que el mundo no es real, de que lo que yo siento, de que mis sensaciones, de que mis impresiones de lo que yo estoy observando no existe como tal, y que lo que hay es un sustrato en otra parte, ¿cierto? Hasta la respuesta muy curiosa de que en las cuales, por ejemplo, dudan de la existencia del Señor que hace la pregunta. Si usted pone en duda el mundo, pues podría poner en duda el que hace la pregunta del mundo. O sea, ¿soy yo real? Ya no solo es el mundo el que tiene en duda su existencia, sino también podría ser el observador mismo, el sujeto mismo, el que tiene en duda su existencia. Entonces se inaugura esa tradición de reflexión filosófica. Pero lo más importante para nosotros es que en ese esfuerzo por reflexionar y darle respuesta a esta pregunta, todas esas preguntas que hemos hecho, se funda eso. Esto es importantísimo. Y a mí me parece una idea clave en la manera de entender el desarrollo histórico de la filosofía de los griegos. ¿Cómo discernir entre todas esas opiniones, entre todas esas teorías acerca del mundo? ¿Cómo sé que lo que dice Parménides, o Zenón, o Heráclito, o Filolao? Filolao es un filósofo desconocido, pero existe, Filolao. ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir lo que es cierto de lo que no es cierto? Porque ¿cómo empiezo a establecer criterios? Y entonces, en Platón, y después más tarde en Aristóteles, en Sócrates, Platón y más tarde en Aristóteles, terminando en Aristóteles,
se erige la lógica como una herramienta de análisis crítico para poder dirimir los debates. La lógica aparece como una necesidad, es una necesidad, aparece como una necesidad para poder seguir dialogando en esos múltiples discursos que se habían establecido. ¿Cómo refutarle a Zenón de que Aquiles nunca alcanza la tortuga? El razonamiento de Zenón es impecable. Pues está un poco impecable. O está un poco impecable, ¿cierto? Que Diógenes la responde, chao Zenón. Le tira la puerta, usted no puede pasarle esa puerta. Y Diógenes en una acto de rebeldía, chao Zenón. Le tira la puerta. Eso muestra las contradicciones, ¿cierto?, del asunto. Pero entonces, digamos, esa triada de los grandes filósofos de la antigüedad griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, hacen un esfuerzo por establecer un método para poder dirimir y para poder diferenciar la verdad de la opinión verdadera. Usted puede tener opiniones verdaderas, pero una cosa es la opinión verdadera y otra cosa es la verdad. Y el método para poder dirimir, ¿cierto? Llamémosla entre comillas, no sé qué es difícil. Y el método para dirimirlo, pues es la lógica. La lógica como herramienta de análisis crítico que, ojo, nos permite tamizar el mundo inmediato de las sensaciones y las apariencias. La parábola de la caverna de Platón es difícil por eso, es un reto, ¿cierto? Es un reto al pensamiento discutirle a Platón. ¿Usted cómo sabe que no ve un mundo de sombras? ¿Cómo lo asegura? ¿Cómo lo quiere establecer? Entonces la lógica intenta justamente, ¿cierto?, establecer las condiciones para poder construir la verdad en oposición a la opinión y para poder tamizar la sensación y la apariencia. El mundo directo de la experiencia sensible. Miren que eso es algo que lo discuten muy bien Sócrates, bueno, Platón en los diálogos. El mundo directo de la apariencia sensible también te puede engañar. También te puede engañar. O sea, no todo es tan evidente y tan obvio, tan directo y tan real. El mundo directo de la apariencia sensible. Entonces la lógica es justamente muy bien. 1000 años después, 1300 años después, la ciencia desde el Renacimiento, digamos ya la ciencia moderna del siglo XX tal vez, se construye en una afirmación. La ciencia afirma la existencia del mundo exterior. Ese es el postulado número 1 o el postulado 0 de toda la ciencia. Puede que no nos lo hayan dicho explícitamente nuestros profesores, pero en oposición a los discursos filosóficos, el discurso científico se fundamenta en decir el mundo exterior existe. Y cuando Galileo se insurrecta contra la autoridad papal, lo que está haciendo es eso. El sin embargo se mueve, es una declaración de ustedes son unos tontos. El mundo que está allá, no le importa lo que ustedes piensen, ¿cierto? No le importa que ustedes crean que la Tierra es el centro del universo. El mundo externo, el mundo que existe allá, tiene unas reglas y sigue unas leyes, ¿cierto?, que son independientes de lo que usted piensa, crea, coma, ¿cierto?, sueña, etcétera, etcétera. La ciencia moderna se funda en ese dogma. Es un dogma, es un principio. El mundo exterior existe. Miren que estamos en problema con lo que dice Heisenberg. Porque Heisenberg te está diciendo otra cosa. Esas cosas no son reales. Pero la ciencia moderna, como empezó, se funda es lo contrario, el mundo exterior existe.
por ejemplo, los científicos de la ilustración, ¿cierto? A pesar, por ejemplo, de que unos fueran napoleónicos o republicanos o borbónicos, partidarios del rey, se podría ser no solo jacobinos y jacobinos, bueno, los de izquierda y los de derecha, esa división funciona muy bien. A pesar de que Voltaire fuera un revolucionario y D'Alembert fuera un acomodado, y ¿quién era más reaccionario que un regime? Yo creo que Lagrange o uno de Monarch. El otro era revolucionario, el otro era un tibio, D'Alembert era muy tibio. A pesar de las diferentes posturas políticas, con toda seguridad Voltaire era ateo, debió haberse excomulgado varias veces. Algunos de esos seguramente eran católicos, algunos seguro eran seguidores de Lutero o Calvino, y otros del Papa. A pesar de todo eso, en la ciencia de la ilustración, como existe ese criterio de verdad establecido a través de la lógica y existe el mundo externo, se puede discutir científicamente. O sea, todos esos hombres, a pesar de sus posturas ideológicas, nacionales, religiosas, Europa en la Edad Media está, en la ilustración ha pasado por 50.000 guerras intestinas, guerras que han costado 1/3 de la población en Europa, guerras de 100 años entre Francia e Inglaterra, pero eso no impide que haya diálogo científico, porque hay un criterio de verdad, ¿cierto? Leibniz y Newton se tienen tirria, pero discuten. Se tienen tirria, pero discuten. Entonces, se empieza a crear, ¿cierto?, el discurso de la ciencia moderna, ¿cierto?, aparentemente neutro de ideologías, de credos, etc. ¿Y por qué se empieza pólvora normal, rotación 30%? La ciencia moderna se construye como con esa ¿qué decís? Que ese vestido de neutralidad ideológica que aparentemente tiene la ciencia moderna. Todos sabemos que no, que es complicado, ¿cierto?, porque la ciencia es hecha por hombres, pero ese vestido de neutralidad justamente aparece como una consecuencia de eso. La búsqueda de la verdad a través de un método, la lógica, y la afirmación de la existencia del mundo natural, del mundo externo. Nadie duda de la existencia del mundo natural. Y los científicos, desde el Renacimiento, desde Galileo, ¿cierto?, hasta la Ilustración, están en constante reto a los poderes y son supremamente determinados porque su verdad, ¿cierto?, y la verdad del mundo externo los guía. Galileo no solamente dice, y sin embargo se mueve, sino que Galileo también, cuando los aristotélicos no querían mirar por el telescopio, ¿cierto?, no quieren mirar por el telescopio, se pregunta, por ejemplo, ¿dónde está la inteligencia? ¿La inteligencia está en el que mira o está en el telescopio? ¿Qué ibas a decir? No, dos cosas. No hay ninguna evidencia histórica de que Galileo haya dicho lo del circunscribo móvil. Pero otra cita. Sus discípulos piensan que sí lo digo. Podría haber dicho, pero la objeción sistemática de Galileo era muy fuerte. ¿Cómo le puedo creer a un aparato que me hace ver cerca lo que está lejos? Eso ofusca los sentidos y engaña la imaginación. Está aquí, o sea, vuelve el debate de si le creo o no, ¿cierto?, a lo que veo y a los sentidos. Y Galileo hace un esfuerzo denodado por mostrar que ese instrumento
esto es neutro en el sentido, ¿cierto?, de que no te está engañando. Es un instrumento neutro porque no te engaña. Parte también hay que tener siempre el mismo debate que recorre la ciencia renacentista, que por lo menos en el estricto sentido filosófico era la relación entre los objetos y sujetos. O sea, la pregunta clave tiene que ver con qué cosas ponemos nosotros en el conocimiento. Es decir, qué punto realmente, hasta qué punto se diferencia lo que ponemos nosotros como sujetos que conocemos y lo que intentamos conocer. Porque incluso los filósofos griegos ya había un naturalismo en ellos. Por decir algo, Platón era un realista, ¿no? A pesar de plantear lo que algunos conocen como las ideas, pero esas ideas eran naturales, es decir, esas ideas eran independientes de la mente de las personas. Incluso ese era el criterio, por ejemplo, para él de verdad. La discusión que había con los sofistas, el hecho era que ellos consideraban que no se podía apelar a un mundo exterior. En cambio, el realismo platónico era contundente, era diciendo, no, si puede haber un criterio, porque es que eso es fuera de lo que usted piensa, independiente de lo que cada uno piensa, hay un criterio, y va a ser la pelea de Platón, Aristóteles, e incluso lo que pasa es Demócrito también con el asunto pues, de plantear el átomo, la teoría atomista pues, inicial de ello. Hay un naturalismo muy fuerte, pues, y un materialismo, porque en realidad eso se va a conocer eso como materialismo que funda de alguna forma ya la ciencia. Es decir, el materialismo estaba ya en esos principios. Habían textos sobre la naturaleza, pues, por ejemplo, de Epicuro y de Lucrecio, que explican el asunto mecánico. Y en forma mecánica, y no había ninguna duda de que era exterior, o sea, de que se podía conocer. Sino que el problema en esos, digamos, 1000 años va a ser la fusión que el cristianismo va a hacer con esa filosofía, pero inicialmente ahí ya había un materialismo muy fuerte. Y yo creo que lo importante con respecto a la ciencia moderna es que precisamente como se funda tan influida del platonismo, entonces no solo dice el mundo real existe, sino que las leyes las leyes se descubren, no se inventan. Se pueden conocer. Eso es importante. Y hay existe y lo puedo conocer. Y sobre todo que se expresan matemáticamente. Eso sí que va a ser muy importante. Va a ser muy importante para la lógica de los finales del siglo XIX y del XX. Y los que persiguen mucho a ellos. Es decir, para Platón no había ninguna duda de que el lenguaje que se expresaba eso era matemático. O sea, Platón, pues eso es muy conocido por todos, de que tenía la entrada de la academia, no entra quien no sepa matemáticas. Pues ese realismo platónico regresa muy fuerte en el asunto de la lógica a finales del XIX y todo el XX. Va a ser una discusión tremenda. Está claro, y pues el desarrollo de la física a partir de Newton fue un proceso, ¿no? Esta monstruosa matematización del mundo y nuestro afán por descubrir las leyes últimas se la da a Galileo, pero viene de esa filosofía natural sobre la naturaleza de las cosas. O sea, Newton alcanza a hacer demostraciones que tienen que ver con su principio en términos de solamente figuras matemáticas. Sí, en términos de geometría, antes de usar cálculo. De hecho, él en los principios no usa cálculo, ¿cierto? Porque me parece un artilugio sospechoso. Es que Galileo no se refiere a la matemática, él dice la geometría es el lenguaje de la naturaleza, no habla... Porque en la época de Galileo, ¿cierto? Solo hay geometría, geometría tolemática, y es el modelo por excelencia de la matemática. Se está redescubriendo el álgebra incluso. Newton no usa cálculo en los principios. Si uno lee los principios, por ejemplo, la demostración de las órbitas elípticas en los principios es inmamable. Es porque no quería... Porque no quería mostrar el cálculo, porque a él le parece sospechoso. O porque solo él quería poder resolver. No, no lo sabemos, ¿cierto? Porque también es una buena hipótesis. Porque apenas Leibniz era lo del cálculo, ahí se salió Newton a decirlo, ya lo había hecho. Y que va a ser un dato muy pertinente, yo creo que también a mí, porque en relación precisamente al lenguaje matemático que expresa eso que estamos conociendo, la pregunta era mucho más fuerte, si se quiere. ¿Dónde están esos objetos matemáticos?
era mucho más poderosa y va a tener mucho más poder en los lógicos del siglo XX y también en alguna parte en la física, ¿no? Porque si ese mundo que conocemos es físico, ahí no hay ningún problema, decían ellos por ejemplo, no hay ningún problema, apelamos a la experiencia y los empiristas del 17 y 18 no tenían ningún problema con eso. Pero el problema es que ustedes ya estamos afirmando, estamos estudiando que se expresa en un lenguaje matemático. Ese sí es un problema, porque cuando vemos esos objetos matemáticos, cómo experimentamos esos objetos matemáticos, era un problema para ellos. Está aquí, ahí volvía otra vez la idea. Entonces están en nuestra mente, somos nosotros quienes ponemos ese lenguaje matemático en las cosas. Está la Y frase de está Heisenberg justamente. La frase de Heisenberg es una expresión de eso. Los átomos y las partículas elementales no son reales, porque para Heisenberg son objetos matemáticos. Ok, muy bien. Para terminar esta discusión, ¿cierto? Solo quiero agregar que en la ciencia moderna se erigió otro criterio de verdad. O sea, además de la estructura lógica en la ciencia moderna, el veredicto experimental empezó a ser parte de las discusiones científicas. De hecho, ¿cierto? Los principios filosóficos, los principios matemáticos de la filosofía natural, como se llaman los principios, ¿cierto? Empieza como a derivar los dos caminos, ¿cierto? De la filosofía y la ciencia moderna, la física. Porque en el uno, el asunto de la comprobación experimental empieza a ser cada vez más y más el criterio. Y hoy en día, no es el criterio. Hoy en día ni siquiera nos importa que sea lógicamente consistente. De hecho, hay suficientes teorías extrañas y raras por ahí en la física, en muchas áreas de la ciencia, pero si tienen algún sustento experimental, pues esas son, se pueden vuelto un pragmatismo exagerado, en contraste con el mundo directo de la experiencia, que es muy fuerte. Muy bien, entonces en esa discusión es importante precisar un poquito lo que hemos dicho de la lógica clásica, cuáles son las herramientas que la lógica clásica nos provee para tener estos discursos y estos debates. Y yo he tomado de Bertrand Russell lo que él llama las leyes del pensamiento, que entre otras cosas son autoevidentes o a priori. Me quedé pensando si existía el plural de a priori. Parece que no, pero tampoco suena tan mal. Sí. En latín es el plural de cese. Ah, ok. Nos arriesgamos, se puede, no suena tan mal en esta y las leyes de pensamiento, ¿cierto? Las leyes de la lógica clásica, que están de alguna forma, por ejemplo, en los libros de Aristóteles, en la lógica y en la metafísica, son estos tres. Y el primero es el principio y la ley de identidad, en donde recuerden que estamos tratando de descubrir qué es una cosa. Entonces los enunciados se hacen referencia a una cosa o cada cosa es idéntica a sí misma y diferente de otra. Una cosa es idéntica a sí misma y diferente de otra. Como esos enunciados abstractos pueden ser problemáticos, pues yo traigo mis cosas. Estas son mis cosas, mis objetos. Esta cosa claramente es idéntica a sí misma, sí, es obvio, y es diferente a otra cosa. Y esta cosa es idéntica a sí misma, se puede escribir de una forma lógica, matemática más precisa, usando lógica proposicional, ¿cierto? Es un intento matemático de precisar los enunciados de la lógica proposicional. Entonces en lógica proposicional uno puede decir una proposición A es A y no puede ser no A. Una proposición A es A y no puede ser no A. O sea que
A es completamente diferente de no A. Una cosa es completamente diferente de otra. No cosa, ¿cierto? Es otra cosa. Pero no sé si es que yo no estoy entendiendo bien, pero yo puedo tener que una cosa sea idéntica a otra también, ¿no? Ah, buena pregunta, sí. Eso nos impone. Porque ahí él está imponiendo el difícil porque una cosa es solamente idéntica a sí misma. Claro. Y si ya hay otra cosa, ya Tu problema es vital. Es buenísimo. Claro que sí. Como que no tengo dos cosas iguales a sí mismas, pero tengo una. Los voy a engañar. Una es más gruesita que la otra, que ustedes no las van a mostrar así, sino las van a mostrar así. Pero tú tienes razón. Y entonces, ¿qué podemos decir de esa ley de identidad, ese principio de identidad en este caso? Ahí las diferencias las posiciones. Podría ser. Eso es una. O sea, pero cuando tú dices la diferencia de la persona es porque tú le estás dando una existencia, ¿cierto? Un entorno diferente a este que a este. ¿Tú me dices? Estando en una propiedad física. Está bien, o sea, una propiedad física se puede diferenciar. El poder, cuando este objeto, cuando esta cosa es idénticamente igual a esta cosa, es importante en teoría. Vamos a ver, ese es un punto importantísimo, un punto realmente importante. Porque aquí, por ejemplo, podemos hacer el experimento físico de diferenciar esta cosa de esta cosa. Es muy fácil, ¿cierto? Rastreo la posición en el tiempo de la cosa. Si yo hago por aquí así, siguen siendo la misma cosa. En principio, desde el punto de vista de la física clásica, sí. Porque esta cosa no cambia si yo le hago un pequeño puntico a esta y a esta. Entonces cuando yo hago por aquí así, yo sigo sabiendo cuál cosa era esta y cuál cosa era esta. No me engaño. Entonces hay propiedades físicas suficientes para, digamos, en el mundo clásico para diferenciar esta cosa de esta cosa. Pero esta pregunta vuelve a cobrar relevancia en la física cuántica. ¿Es un electrón igual a otro electrón? Esa es la pregunta. Ok, sin embargo están de acuerdo con Bertrand Russell. Bertrand Russell es muy incisivo de que esto es autoevidente. Sí, claro que sí, ¿cierto? O sea, no hay mucho misterio detrás, es autoevidente para el pensamiento de que esto es una ley, ¿cierto? De hecho, él lo llama así, las leyes del pensamiento. Si fuera tan autoevidente no hubiera escrito ese libro, pero... En realidad ellos están hablando de una cosa y terminaban hablando de otra, entonces digo, no es necesario poner a esta gente en reglas, exactamente. Los principios de Russell, que además también se llaman los principios, son un desarrollo fenomenal de las consecuencias de esto en la teoría. Pero las leyes están escritas en Aristóteles, no hay duda de eso. Es el principio de ley de identidad. En términos de la psicología moderna, pues uno es uno, Boris es Boris, Olga es Olga, Guillermo es Guillermo, obviamente. Usted es usted, como que yo no soy yo. Yo soy yo. También pueden haber problemas. El principio o la ley de la no contradicción. Y aquí me dice que alguna cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, esto no puede ser y no ser al mismo tiempo.
Es más fácil decirlo en términos de lógica proposicional. Está aquí. Una proposición A y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Una proposición A, esta cosa es roja, y una proposición no A, esta cosa no es roja, no pueden ser verdaderas ambas simultáneamente. O es roja o no es roja. Es el principio de no contradicción. Detrás del principio de no contradicción está la tautología básica de no contradicción. A y no A es tautológico. A y no A siempre es verdadero. Muy bien. Pero ese principio es como referido, o sea, no está referido a terceros objetos que permitan la comparación de eso. Si yo incido con una luz de otro color sobre esa cosa roja, la voy a ver probablemente con un tono diferente. Roja más moradita o tú tienes que separar muy bien el problema de la sensación y la apariencia. O sea, tú tienes que asegurarte de que no te están engañando tus sentidos. Usted tiene que asegurar que yo le estoy diciendo que el color es algo que caracteriza esta cosa. Y me dices, sí, pero si me ilumino con otro color, no. O sea, pero entonces yo digo, no, pues es que no, el color no es lo que usted ve, el color es lo que marca un espectrómetro, la longitud de un espectrómetro. Y así le ilumine con otro color, le marca la misma longitud. 633 Entonces, date cuenta que hay que diferenciar el problema de la sensación y la apariencia. O sea, hay que hacer un trabajo para que los sentidos directos y la experiencia sensible directa no te engañen, como en ese caso tan trivial. Ese problema del engaño en los sentidos lo discute justamente Platón en el mito de la caverna. Es el engaño de los sentidos. Cuando usted esté seguro de que no, entonces sí ya. ¿Ok? Entonces primero tenemos que hacer, ¿cierto?, una definición, si quieres, más juiciosa del problema de cómo definir la cosa, ¿cierto?, o de cómo definir la proposición. Y si estamos diciendo proposiciones acerca de las propiedades físicas de los objetos, pues entonces tienes que hacer un trabajo ahí para poder estar seguro de que no estás cayendo en esas cosas. Pero si estamos seguros, esto es evidente. Si usted está completamente seguro de que eso es eso, está completamente seguro de que eso no es eso. Completamente. No nos permitimos, ¿cierto?, que algo sea y no sea simultáneamente. Por ejemplo, hay una ruptura con la lógica más tarde con Hegel. Hegel se permite jugar con eso. Primero jugar con que algo sea y no sea al mismo tiempo. Y en la lógica moderna, pues los lógicos modernos ya esto no son leyes autoevidentes, son reglas de juego, como las del ajedrez. Entonces, una pregunta muy buena en la lógica moderna es: ¿qué pasa si usted cambia de clase de estructuras lógicas obtiene de ahí? ¿Qué clase de matemáticas? Si uno se introduce una discusión que va a ser más, creo yo, y si las reglas precisamente de esa lógica se refieren a cosas, por ejemplo, el principio de contradicción se refiere a cosas o se refiere a símbolos. A proposiciones. Aquí yo lo he hecho. La discusión es más profunda, pero hablo de las cosas del mundo y también hablo de proposiciones. Y en la discusión lógica moderna, por ejemplo, el asunto de cuándo el lenguaje o los símbolos reflejan la verdad es un problema, pues, un debate. Entonces, ¿cómo llegar a un... que no ha acabado. ¿Cómo llegar a un sistema de reglas común? No te preocupes, ¿cierto? Y no termino jugando Go y yo jugando ajedrez, ¿no? Estoy jugando Go y yo jugando ajedrez. Una primera respuesta es: pues póngase de acuerdo antes, digo, ¿va a jugar Go o va a jugar ajedrez? O como usted va a jugar, ¿cierto?, con un reflejo de los fenómenos de la naturaleza, pues mire cómo es que juega la naturaleza. Otra cosa
miren que esto es... Sí, no, dale. ¿Qué argumentaría Russell ante una afirmación, por una proposición como el cero es positivo o el cero es negativo? El cero es O positivo. ante una, por ejemplo, en el caso del texto escribido, ante una afirmación como la del budismo, que la flecha que se dispara, hay un momento en que no está ni en movimiento ni en reposo. Una de las primeras cosas que hacen los lógicos es tratar de establecer cuáles son las proposiciones de las cuales se puede decir si son ciertas o no son ciertas. Entonces, por ejemplo, el cero es positivo, es falso. En las matemáticas, el cero, los números positivos empiezan después del cero. Y el cero es negativo, pues también es falso. Pero una proposición, o sea, mira que se puede falsear, pero negar el cero es positivo no es el cero negativo. Esa no es la proposición de la primera. Pero decir, por ejemplo, la proposición. No es A ni es no. No, porque déjame avanzar en la discusión. Porque la propiedad no es bivalente. O sea, ser positivo o negativo no es bivalente, tiene tres valores posibles. Los números positivos, los números negativos y están cero. Y en matemática eso es un asunto de definición. Podría romper esa bivalencia, incluyamos el cero con los números positivos. Incluyamos, no nos pongamos a pelear. Entonces la frase, el cero es positivo, es verdadera. La negación, el cero es negativo, es falso. Entonces, no te dejes confundir porque existan varias alternativas, pueden ser más de dos. ¿Cierto? Aquí no es una única alternativa, son muchas alternativas. Usted afirma una cosa y la negación puede ser un conjunto muy grande de alternativas, no necesariamente otra totalmente opuesta a la primera. Entonces, pero este lenguaje bivalente no sirve. El hecho de que solo sea A y no A no sirve, porque la teoría cuántica es más sencilla así. Es bivalente. Pues se puede hacer trivalente, cuatrivalente, se puede hacer infinitamente valuada, pero ¿cierto? Solo necesito dos A y no A para poder construir la. Ahora hablemos del tercero excluido, el principio del tercero excluido o el tercio dato. O sea, no existe el tercero, no existe la tercera opción, como tú la querías plantear ahorita. Cualquier cosa debe ser o no ser. Miren que todas están hablando, es muy circular, ¿cierto? Todas están hablando de algo que puede ser muy evidente para nosotros. O en lenguaje proposicional, para cualquier proposición A es cierta o no A lo es. Ojo con eso, estamos excluyendo el mundo de proposiciones, las proposiciones en las cuales no podemos decidir. Esas claramente los lógicos las sacaron de la discusión. Yo no puedo decidir el sexo de la carne en San Gabriel es humano. Eso es un índice esa proposición no se puede decidir. Bueno, de pronto Racing y el Pachuco pueden discutir y llegar a una conclusión, pero claramente es una proposición que no se puede decir. Entonces esas proposiciones se sacan del ámbito de las proposiciones bien formadas que tienen valores de verdad, y en el mundo de las proposiciones bien formadas pues algo es cierto, no lo es. Sí. Claro que el problema no es, pues, que defina más, no es que no se puedan decir, o sea, no es que no sean decibles, sino que ellos introducen la noción de verificabilidad o verificación, porque Russell, por ejemplo, va a decir, eso tiene, si yo doy por verdadero, o sea, funciona con una proposición normal, como la lógica no está comprometida con lo que eso signifique, independiente de la semántica, independiente de lo que esto signifique, si yo doy esto por verdadero, entonces las conclusiones. Entonces la discusión era, eso sí tiene sentido, y si yo lo doy por verdadero, entonces otra cosa es que no sea verificado. Eso ya es diferente. Es diferente, pero mira que hay sorpresas en el desarrollo de la historia de las matemáticas. No puedo decir cuál es el sexo de la carne en San Gabriel, pues es curiosa, pero
estos momentos tenemos problemas para decidir si la suma de dos números, para decir la siguiente proporción, que todo número par es la suma de números primos. Es una frase bien formada, de acuerdo a las reglas de la matemática. El número par, todo el mundo sabe qué es, el número primo, todo el mundo sabe qué es. Pero esa proposición, todo número par es la suma de dos números primos. Particularmente esa proposición, no sabemos si es cierto o si es falsa. Pero y con el hecho de que uno dé un contraejemplo, no de una... Y un señor, ese es un ejemplo, un señor que se llama Kreutzwalder demostró que hay proposiciones de ese tipo en la aritmética. No dio ningún ejemplo, pero demostró que existen con rigurosidad matemática. No, es Goldbach, se llama la conjetura de Goldbach. Entonces, claro, en esta no sabemos, pero el problema real para las matemáticas es que Gödel, partiendo de los axiomas de la aritmética real, demostró que se pueden formar proposiciones que no se pueden decir. Entonces eso es más terrible aún. Ok, eso nos pone en un contexto de la discusión. Exilio o ley del tercero excluido. Y entonces, en ese sentido, Jairo, no importa que, por ejemplo, tú tengas una trivalencia, si algo es, no es ninguna de las otras dos. Las otras dos son una proposición molecular y una proposición atómica, que son la negación de la primera proposición. Ok, pues estas son las leyes, la lógica del pensamiento, de alguna manera u otra. De alguna manera u otra, de manera intuitiva, nosotros operamos de esta forma. A veces nos saltamos esas reglas, pero cuando nos ponemos serios y podemos pensar las cosas con claridad, más o menos operamos intuitivamente de esta manera. Es algo intuitivo y estas reglas están expresando algo sobre las propiedades de las cosas cuando las reglas se escriben de esa manera. Muy bien. Y entonces, de las leyes del pensamiento, de las leyes de la lógica, digamos, uno puede deducir o discutir, como lo hizo Aristóteles, algo que se llama el juicio de atribución. El juicio de atribución es que esas reglas anteriores nos permiten decidir o nos permiten atribuir, atribuir propiedades, atributos, cualidades a las cosas, a los objetos. Y esos atributos, propiedades o cualidades de las cosas a los objetos, pues tengo que tamizarlas por la sensación. Tengo que usar un criterio de decisión para no dejarme engañar. Cuando algo es rojo o verde, el daltónico sabe que el rojo es diferente al blanco. Estas son buenas. Es una buena discusión, pero sin lugar a duda, por ejemplo, el daltónico ve el rojo igual al verde. Pero si el rojo se lo escribo como 633 nanómetros de la línea en el espectro y el verde que uno lo tiene 530 y el verde tiene 530 nanómetros en el espectrómetro. Él los ve igual, pero los picos del espectrómetro son diferentes. Entonces, a pesar de que él los vea igual, hasta el daltónico puede definir una propiedad como el color de las cosas, como una propiedad que se puede atribuir a las cosas. Y al poder atribuir a las cosas es que yo las puedo empezar a distinguir, a diferenciar las unas de las otras, a determinar cuándo una cosa es una cosa y no es una cosa. No solamente con propiedades ontológicas, sino también con propiedades físicas. Entonces, viene una discusión muy interesante que se da en Platón, cuando una propiedad es esencial o es no esencial. Cuando una propiedad es de verdad una propiedad o no es una propiedad. Por ejemplo, discute
¿Es la risa una propiedad del hombre? ¿Una propiedad esencial o no esencial del hombre? Tal vez no es una propiedad esencial del hombre. Es más propiedad del humor que la risa. El sentido del humor existe, la risa es una expresión. Se diferencia, yo quiero, gracias por tu pregunta, yo quiero diferenciar, no he encontrado las palabras más adecuadas, ahorita lo voy a intentar hacer. Aquí se dicen atributos, propiedades, cualidades, pero vamos a intentar diferenciar, por ejemplo, un atributo como el color, o una propiedad como el color, de las posibles manifestaciones de la propiedad, de las alternativas, ¿cierto? Entonces, en la metafísica hay una discusión entre las propiedades esenciales y accidentales. Las accidentales. Era lo accidental, aquello que, por decir, una raya que yo le haga esto pues acá no es una propiedad como tal de la silla, es un accidente. Entonces quiero diferenciar, ¿cierto? El atributo, el color para mí va a ser un atributo. Las diferentes formas en que ese atributo se manifiesta, lo voy a llamar tal vez cualidad o algo así. Entonces, puedo empezar a definir la esencia de las cosas a través de una colección de todas sus propiedades. ¿Qué es la cosa? Miren que estamos en esa búsqueda. ¿Qué es la cosa? Entonces, una primera pregunta que ya tenemos. La cosa es, haga una conexión de todas sus propiedades o atributos y caracterícela por los valores o por las formas que esas propiedades o atributos toman en la cosa. Entonces, ¿qué es esta cosa? Esta cosa es un círculo grande porque los chiquitos, miren, aquí están los chiquitos. Es un círculo grande, ¿cierto? Sé que es un círculo porque sé que es triángulo. Es un círculo. No hay más objetos en el universo. Estos son todos los objetos del universo. No hay más. Y no hay más No hay más propiedades. No empiezan a hacer preguntas raras. Este es el Mira, Rivaldi. Y esa propiedad de grande cuando la referiste al otro, entonces. Es un nombre. Pero entonces, ¿es del objeto? Porque lo referiste al objeto. Es el objeto. Entonces, pero ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Esta cosa que entonces es un círculo grande, rojo, delgado, y creo que se puede diferenciar unos que son lisos y unos rugosos. Creo que son todas las propiedades que tienen los objetos de este universo. Entonces, cuando yo digo grande o pequeño, es simplemente porque tengo un atributo, tamaño, que se puede expresar en dos alternativas, en dos formas, en dos sabores, y se expresa en un sabor grande, en una alternativa grande y en una alternativa. Y todos los objetos de este universo se pueden clasificar de manera única haciendo esa asignación, salvo la pregunta. Pero esa propiedad de grande no está también definida. No, lo que pasa es que ellos son importante. Son solo la cara. Como la No cara. está bien definido, porque bueno, vos sacas un La grande no está bien y definida. se saca otro más grande, es grande o pequeño. Pero es que no hay. No, pero es que es como la cara. Es como la cara. Es que esa es la pregunta que hacía ahora. Porque esas propiedades, todas en últimas, están definidas con respecto a los objetos. Grande, delgado, todo tiene que ser. Es que ya veo todos los objetos del universo la definición así. Pero es que El igual. color no es absoluto. Pero es Porque si tengo el disco moviéndose a alta velocidad, Pero pones no voy a ver a otro el cero color del espectro. con el mismo espectrómetro. Pero No, pero entonces, usted conoce la velocidad, calcula el corrimiento y ya sabe. o sea, usted sí. Por eso, pero lo estoy refiriendo o sea, me tengo que referir obligatoriamente a otros objetos para poder definir una propiedad. No, usted define un procedimiento para Oiga, medir esta que se habla. Sí, Oiga, es lo esta que que se habla. Es porque todas las propiedades que Boris está nombrando no son propiedades esenciales, son propiedades accidentales. El color es una propiedad accidental, el tamaño tampoco es. Entonces ahí es donde hay que entablar, digamos, unas reglas que permitan hablar con más precisión. Por ejemplo,
no decir que es un círculo, sino decir que es una figura con un radio tal o pues algo que, digamos, permita objetivizar la propiedad. La solución O sea, solo toda es... cuando uno habla de propiedades accidentales es cuando empieza, pero esto es así siempre. Es cuando ahí empiezan a haber dudas porque se está hablando de propiedades accidentales. ¿Y cuál podría ser un ejemplo? El espectrómetro me sirve y ella misma lo dio. O sea, este porque es grande, porque el radio es 2 centímetros. Todos los que tengan radio de 2 centímetros son grandes. Exacto, se hablan como unas reglas de... Y todos los que tengan radio de 1 centímetro son grandes. Entonces ahí te estás refiriendo a medidas, de nuevo, que se hacen a través de objetos terceros. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Si estamos observando el mundo, o sea, si hemos dicho que el mundo exterior existe. Por eso, o sea, no es un atributo del objeto, sino del objeto comparado con otra cosa. Pero claramente a través de esa conexión de atributos yo diferencio este objeto de todo lo demás. Lo que pasa es que un objeto que no se pueda comparar con otra cosa es un ente. O sea, es lo que es un absoluto y eso en realidad no existe. Y eso no existe en física. Pues en la metafísica existe, pero en la física En la no. física no. En la física no existe algo que no se pueda comparar con nada. Pues el arcángel San Gabriel no existe en física. Existen estas cosas, ¿cierto? Entonces, claro, yo hablo de color, forma, pero yo lo puedo objetivizar mucho más. Yo les puedo decir, ¿cierto? Este objeto es el de la forma tal que su área es pi r cuadrado y su diámetro es pi r. Nada, porque se ve la velocidad relativa. Puedo intentar la velocidad no importa, pero puedo hacer el cálculo. Le puedo decir la forma que... Le puedo decir la forma que va a tomar. Sí, sí. Entiendo todas sus objeciones, pero claramente puedo hacer todo el control. Yo llego con una solución muy sencilla. Estamos analizando solo ese universo. Sí, O sea, él ya conoce todos los objetos del universo y ya los puede discriminar. ¿Cierto? Ya conoce todos los objetos del universo. Uy, qué maravilla. Eso es importante en la discusión. Solo admito este universo. Estamos admitiendo solo este universo. Y segundo, para todo eso, cuando usted como estábamos hablando de reglas de juego ahorita, usted también tiene que ponerse de acuerdo en los procedimientos para medir esos atributos, esas propiedades accidentales. Entonces usted le dice, vea, usted para medir el color tiene que estar en el mismo marco de referencia del objeto y tomar con el espectrómetro la medida. Para eso nos sirve muy bien la física. La física es ese esfuerzo. O sea, la física es el esfuerzo de poner reglas muy claras para Tienen dos objetos. Para poder dar esto, ¿cierto? O sea, Tienen dos objetos con atributos diferentes y pueden diferenciar. Estamos hasta ahí. Solo hay un problema, el problema de Juan David. ¿Qué tal? ¿Qué tal De que la hayan dos identidad. iguales? Entonces ya no los puedo diferenciar. ¿Qué tal que hayan dos iguales? Este juego está hecho de tal forma, los que lo venden, que no hay nunca dos iguales. Lo pueden comprar. Soy accionista de Panamericana. No hay dos iguales. Claro, pueden comprar dos juegos y después ya habrían dos iguales. Dos universos. Dos universos. Ok. Algo aquí, ¿cierto? Miren que producto de toda esta discusión, producto de, por ejemplo, de lo que está diciendo Jairo, las propiedades, ¿cierto? O las cualidades de los objetos, de la cosa, existen con independencia del sujeto, del observador. Están en relación al observador, pero existen con independencia del observador. Eso es afirmar la existencia del mundo exterior. Esas cualidades accidentales que reflejan la esencia de los objetos. El atributo no cambia mientras no cambie la esencia. Están hablando de cómo responder la pregunta. ¿Qué es una pregunta? Ok, eso nos lleva a una visión del mundo. Obviamente solo hemos hablado, por ejemplo, de la visión de la lógica clásica. Esto es tomado del artículo de la profesora Portesh.
con esa forma de atribuir propiedades o cualidades a los objetos del orden natural del mundo exterior, pues usted lo puede clasificar tal como lo hicieron aquí. Entonces establece una taxonomía, una clasificación del mundo exterior, ¿cierto? Está el hombre, están los animales, están las plantas, están las piedras y las rocas, y podemos jugar múltiples juegos con esas taxonomías o esas clasificaciones. Aquí Copies, que en su artículo discute mucho más cosas, por ejemplo, pone que la visión, que la forma como se divide el mundo, de acuerdo a Descartes, es el problema alma-materia, que eso es como un reflejo del dualismo mente-materia. El alma es como la mente, así la entiendo yo. Y el mundo cuántico, ¿cierto? El que veremos, también es un mundo dualista en cuanto a las propiedades de las cosas, porque el mundo cuántico, o por el punto de vista cuántico, mejor del mundo, el punto de vista cuántico del mundo, parte en dos: la forma como se responde la pregunta ¿qué es un objeto? ¿Qué es un objeto? Se responde de dos maneras diferentes en la visión cuántica. Una forma de responder es los objetos cuánticos, lo que ella dice aquí del régimen cuántico. Y la otra forma de responder es los objetos clásicos o el régimen clásico. A la pregunta ¿qué es un objeto? En teoría cuántica se le van a dar dos respuestas, y esa es la gran novedad. Este lado, aquí es este mismo lado, el lado aristotélico. La ciencia moderna, esencialmente, a pesar de las confusiones de Heisenberg, ha funcionado así. O sea, a pesar de lo que dice Heisenberg, si Heisenberg no afirma algo, ¿cierto? Si no afirma propiedades, así sean en objetos matemáticos, él no puede hacer nada. No podría hacer ciencia, no podría hacer física, no podría hacer física. Muy bien. Entonces eso nos lleva a las taxonomías. Las taxonomías se desarrollaron en el Renacimiento de manera asombrosa, ¿cierto? Los catálogos del mundo. ¿Sí? Incluso hay libros bellísimos sobre los catálogos de la naturaleza y los catálogos del mundo. Según el diccionario es una ciencia. Pues nosotros hoy en día no consideraríamos la taxonomía una ciencia, pero según esta es la definición del diccionario. Según el diccionario es una ciencia. Cualquiera de nosotros, hasta ya los colegas biólogos, los mineralólogos, los astrónomos, saben que el simple hecho de catalogar no es una actividad científica en sí misma, es parte del inicio. Catalogar el mundo, catalogar las estrellas, catalogar los seres vivientes, catalogar los minerales, etc. Entonces, la ciencia, que trata de los principios y métodos y fines de la clasificación. Una cosa muy importante de la taxonomía es no dejarse engañar por las apariencias. Miren que Linneo tuvo que establecer criterios objetivos para que una hojita que se le parecía mucho a otra hojita la pudiera diferenciar. Para estar seguros de que estas dos hojitas son de dos especies diferentes o no. Tiene que construir los criterios y los construye. Y hoy en día, por ejemplo, aparecieron nuevas taxonomías basadas ya no en esos criterios fisiológicos de las hojitas, los películos, etc. Las hojitas, sino por ejemplo aparecieron las taxonomías basadas en la secuenciación genética en el genoma, y se han puesto a pelear porque esa nueva taxonomía funda especies, separa especies, etc. De otra clasificación que no es la misma que teníamos con los criterios fisiológicos. Pero en la taxonomía existe el esfuerzo de separar, de clasificar, de diferenciar las propiedades y los atributos. Muy bien, es una acción de clasificación. Y aquí están unas páginas del libro de Linneo, el sistema natural, así se llama. Miren que ya no son los principios naturales, es el sistema natural. Va cambiando el lenguaje. Desafortunadamente esto no se ve, pero es una filigrana, es una taxonomía muy precisa del reino animal. Pueden ver el libro Moderna Biología.
o tenemos otras taxonomías. Esto es una taxonomía del mundo de los productos. Todo producto, ¿cierto?, debe tener un único código de esos, y ese código identifica de manera única el producto. Se tiene que lo identifica. Por este, con este ya no era suficiente describir el mundo de los productos, entonces nos inventamos esto. Ya ustedes le toman fotos y van a mirar qué mundo es eso. Ah, y este no se ve. Este es muy curioso porque es una taxonomía de los automóviles. Por color, por forma, por número de puertas. Entonces, todos los objetos que, digamos, están en el mundo sensible del orden, en el mundo de la experiencia, son susceptibles de este tipo de taxonomías. Esa clasificación por propiedades o atributos y sus cualidades. Muy bien. Quiero entonces terminar con un experimento. Es un experimento que está hecho con estos bloques. Y este experimento nos va a reafirmar lo que discutimos antes. Y nos va a permitir entender más adelante por qué la mecánica cuántica responde de forma diferente a la pregunta. Tengo aquí un conjunto de bloques lógicos clásicos. Estos son los bloques lógicos clásicos. De hecho tengo un subconjunto porque he sacado los que no son ni círculos ni triángulos. Por ejemplo, aquí hay cuadrados, hay pentágonos. Bueno, esto es un hexágono, hay rectángulos, pues se han sacado. Y en mi universo tengo un subuniverso, o sea, un subsistema de universo compuesto solo de triángulos y círculos del mismo tamaño, pueden ser grandes y pequeños, y de solamente dos colores. Lo he hecho así para hacer un trabajo bivaluado. No hay ningún problema en incluirlo todo, pero así, al hacerlo bivaluado, la comparación con el mundo cuántico va a ser más sencilla. Entonces, en estos objetos uno tiene dos propiedades o atributos. Me voy a concentrar en dos propiedades o atributos, el color y la forma. Y hay dos alternativas para cada uno de los atributos o las propiedades. El color es azul o rojo y la forma es círculo o triángulo. Entonces, yo puedo hacer una medición, una selección. Aquí es importante algo, esa selección o esa medición puede pensarse que la hace un ser con propiedades, con habilidades, con capacidades cognitivas, es decir, usted selecciona. Pero si usted tiene un criterio objetivo de la propiedad, pues no necesita ese ser cognitivo. O sea, es decir, no necesita una persona que piensa, no necesita, en el lenguaje de los físicos, el sujeto es el científico, el experimentador, él no lo necesita. Porque si define color en términos de la línea en el espectro en el sistema de referencia en reposo, lo podemos definir precisamente para que no tengamos ninguna duda. Entonces, ¿cierto? Una máquina no pensante, ¿cierto? Una máquina sin habilidades cognitivas puede hacer la selección, sabe si es rojo o si es azul. Y lo mismo con la forma, ¿cierto? Lo puede definir de la misma manera. O sea, estos procesos de clasificación no involucran el sujeto. No necesariamente. Lo puede hacer un sujeto, pero lo puede hacer un autómata. Un autómata. Más adelante en física cuántica, quien hace esto es una interacción con otro sistema del universo. La quien realmente está haciendo esto es otro sistema del universo, a través de una interacción con el sistema que estoy estudiando. Y esa interacción no necesariamente exige la presencia del sujeto.
experimental. Entonces los puede dividir en hacer la selección en dos alternativas. Aquí dice que de forma, entonces separa los triángulos de los círculos. Y después selecciona las de color. Por ejemplo, coge esta pequeña, esta es una partición, ¿cierto? del sistema lineal, coge esta partición del sistema lineal. Eso es un subsistema, un sistema más pequeño. Y hace la selección de color. Entonces, si seleccioné los triángulos, tenía triángulos azules y rojos, y hice la selección por el atributo de color, tengo los triángulos azules y los triángulos rojos. Y ahí no hay nada raro, ¿sí? No hay nada raro, no hay nada, esto es tan elemental, es tan claro para nosotros que, por ejemplo, si yo les hago esta pregunta, cojamos uno de estos, una de estas particiones, uno de estos subconjuntos, por ejemplo, los que quedaron en esta bolita, y yo les pregunto cuál es la forma. Pues ustedes no tienen dudas de cuál es la forma, de hecho ahí lo están viendo, son triángulos. Son triángulos, tienen que ser triángulos porque desde aquí eran triángulos, usted solamente ha estado trabajando con los triángulos, los círculos los dejo por allá. Usted coge esta bolsa, está ahí, usted sabe con absoluta seguridad de que son triángulos rojos. ¿Qué forma tienen triángulos? Todos los triángulos. ¿Qué color tienen? Todos rojos. ¿Por qué? Porque esos objetos son triángulos rojos. Son triángulos rojos. La esencia, el objeto está definido, en este caso, por esas dos propiedades son triángulos rojos. No hay ninguna duda con eso. Entonces, es bobo que yo les pregunto por eso. Si en esa bolsa de triángulos rojos saliera un círculo, ¿ustedes qué dirían? Estoy haciendo trampa. O si saliera un triángulo azul, ustedes también dirían que estoy haciendo trampa. De hecho, eso se llama un acto de magia, una trampa. Si en esa bolsa de triángulos rojos, miren, ahora apareció un triángulo azul, es un acto de magia. Hice una trampa, camuflé un triángulo azul por allá en un doblez de la tela de la bolsita del doble fondo y salió algo que usted no esperaba. Usted sabe que no se ocurre. Muy bien. ¿Ves esos atributos? Estas son unas conclusiones de nuestro experimento que cierran de alguna manera muy elemental la discusión que tenemos. Estos bloques lógicos, estos objetos del mundo natural clásico, los puedo clasificar, identificar, los puedo distinguir de manera única por esas dos propiedades y por esas alternativas. Eso es importante, porque a pesar de que son propiedades accidentales, el color es una propiedad accidental, como en este universo no hay más, esas propiedades se convierten en las que definen la cosa. ¿Esta cosa qué es? En este universo, un triángulo rojo. Y no hay más. Y esta cosa pudiera ser otra cosa. Sí y no. Si yo no opero sobre esta cosa de una manera drástica, por ejemplo, viene aquí Jaime y me pinta con azul, viene una luz, póngase para ahí azul, donde me pinta azul. Profe, mire, usted que era todo el azul. Pero yo entiendo el cambio de propiedad. ¿Por qué cambio de propiedad? Pues porque operé con una interacción física, lo pinté. Y además, lo puedo volver un círculo, claro. Es plástico y todo, pero lo puedo fundir y volver a moldear y luego volver un círculo. Pues estoy operando sobre la esencia de la cosa a través de operaciones físicas, interacciones. Entonces, en este universo restringido de los objetos,
que existen allá afuera. Estos objetos existen aquí afuera de nosotros y no hay más. Yo puedo definir qué es el objeto, la esencia del objeto en términos de sus propiedades. Color, forma y las dos alternativas diferentes que tomamos por la forma. Y esos atributos y propiedades, ahora sí, son características de los objetos. Son un reflejo de la esencia del objeto. Son un reflejo de la esencia del objeto. De hecho, el lenguaje, como lo he subrayado varias veces, es ontológico. Usted dice, este triángulo es rojo. Este triángulo es rojo. Usted no usa un lenguaje exageradamente cauteloso como esta cosa parece ser un triángulo que parece ser rojo. No usa ese lenguaje. Lo afirma. Este es un triángulo que es rojo, ¿cierto? Que lo que quiere connotar, es que mediante esas propiedades puede definir el objeto. Existen con independencia del sujeto. La cualidad, ¿cierto?, del atributo, la alternativa, no cambia a menos que no se modifique la esencia del objeto. Ya discutimos que sí se puede cambiar, esto lo puede convertir en un círculo azul, pero tiene que operar sobre la esencia del objeto. Tiene que hacer una transformación usando interacciones físicas sobre él. O que tienen que ser interacciones físicas. No pueden ser interacciones. No estás cambiando los atributos. Sí, pero y lo explico, ¿cierto? Lo puedo cambiar, pero porque hago una acción. Porque opero sobre la cosa. Puedo operar sobre la cosa para transformarla. Eso originó un debate muy interesante con mis colegas filósofos, porque entonces me decían, entonces esos no son la esencia de la cosa. Te vi la cara. Pero desde el punto de vista del físico no habría mucho más que decir. No, porque la cosa es que tú puedes definir la esencia, por ejemplo, ser de clase. Claro. Entonces, aunque cambies la forma o el color, la esencia sigue siendo la misma. El asunto es que como en este universo todos son de plástico, no los puedo distinguir. Exacto, el problema pienso que es como las reglas del juego, que decías al principio que se tienen que poner, digamos, en la taxonomía. Exacto. Yo voy a definir la esencia. No son animales. Exacto, yo voy a definir la esencia de estos objetos por el color y la forma, no por el material del que están hechos, por ejemplo. Muy buena esa observación. Cuando Linneo pone, ¿cierto?, todos los criterios de clasificación, o es para los animales, solo los animales, o para solo las plantas. Entonces, decir animal pues no es representativo en ese caso de la esencia de la cosa. Pero la taxonomía. Aquí no nos sirve, ¿cierto? Pero como dice Olga claramente, yo podría decir que la esencia, porque lo que se conservó en todos los procesos es que era de plástico. Entonces la esencia es de plástico. Pero no me sirve para... Al concepto triángulo, le puedes transformar la esencia con transformaciones de carácter físico, matemático, hacer aumento el número de lados de ese polígono hasta convertirlo en un círculo. Es verdad. Y entonces estoy análogamente lo mismo. Exacto, ya estoy cambiando la esencia de lo que es el triángulo, no necesariamente el triángulo físico, este que está ahí, sino el triángulo como una figura geométrica que existe, aunque está haciendo trampa, está cambiando las reglas del juego ahí. No, porque antes eran objetos concretos. Yo quiero referirme hasta los objetos del mundo exterior, aquí y ustedes me quieren. No, pero el triángulo también existe en el mundo exterior, porque es una figura, existe la figura. Estoy de acuerdo con ustedes. Esa discusión es importante cuando volvamos a los objetos de la matemática. Porque también después tenemos objetos en física, pero representaciones que son evidentemente mi discusión, ¿cierto? Eso es importante para entender el papel de la matemática en la física, pero la física tiene que afirmar los electrones y los átomos. La energía es una propiedad física a través de cosas.
La energía es una propiedad física. Sí. Y entonces... El hogar al lado. Entonces, bueno, y hablamos de distintas formas o clases de energía. No cambia la esencia. O sea, la esencia de lo que es energía no cambia. Ahí hay lo que hay una serie de transformaciones. Como el plástico. Exacto, ese es el plástico. Aunque quizás me salga un poco diferente de hecho, yo diciendo que la importancia que puede tener la discusión sobre la taxonomía, es decir, finalmente cuál es la regla que se utiliza para clasificar, y que quizás a veces de pronto en física parezca claro que unas propiedades, quisiera decir que por ejemplo para la filosofía a veces sí es realmente importante, porque piensen nada más en un asunto político, la importancia que tiene clasificar un régimen democrático y no democrático. ¿Cómo se clasifica, por ejemplo, o cómo se clasifica, por ejemplo, a los seres humanos como buenos y malos, etcétera, o una raza como superior? Es decir, el problema de la taxonomía adquiere una dimensión muy amplia en realidad. Es supremamente importante. Quiero dejar en claro que lo que me estoy refiriendo a esa clase de propiedades más o menos utilizables que usa la física. Claramente el problema en otros ámbitos científicos con sistemas más complejos, como la sociedad, el hombre cielo, no tenemos esa clase de propiedades, entonces las taxonomías pueden ser muy erróneas. Los mismos científicos de la ilustración, algunos de ellos empezaron a clasificar los hombres en superiores e inferiores por el peso del cerebro. Y es ahí, yo quisiera complementar diciendo que es ahí donde uno entiende el énfasis muchas veces yo creo que acá es muy importante si uno quiere llegar a un punto de comprender la discusión epistemológica del asunto de la mecánica cuántica. Y es porque, por decir algo, en el asunto ya cuando trasladamos eso de taxonomía es un asunto mucho más amplio, tenemos la pertinencia de la discusión de si esa taxonomía está en las cosas o está en nosotros. Ahí es donde se ve la importancia de esa... Vamos a ver si esa discusión la podemos llevar a cuando veamos la lógica cuántica. Esta es la lógica clásica. Yo creo que esto terminó aquí. Sí. Esto cierra nuestra discusión de hoy. Debo terminar con dos cosas. Advertirles que la próxima semana yo no voy a estar, pero eso no quiere decir que no vaya a haber charlas. De hecho, en esta tarea va a venir nuestro monitor que está tratando de cambiar su clase y prometió que la va a cambiar, y si no la va a cambiar va a dejar de ir a la otra clase. Entonces, el miércoles queremos discutir la sección 4.1 del libro de Ishmael. Lo pueden encontrar en el Dropbox, que les voy a mostrar. De pronto se usa un formato electrónico que se llama CJBook. Tal vez deban buscarse un instalador. Es un formato que recuerda algo. Tiene que ver con eso, con el de sí, yo vi. Es a propósito que es un formato libre para pasarse con el escrito más bajo, porque es que el PDF es propietario de Adobe. El de Yahoo se lo inventó la comunidad de software libre para pasarse con información. Este es el texto, fue uno de los que circuló la sesión pasada. Era un librito que justamente tenía ese color. Se llama Lecturas en Teoría Cuántica, Fundamentos Matemáticos y Estructurales. Es un libro de física teórica. Entonces lo pueden ojear. No se asusten. Pero lo que me interesa es que lean esta sección, la 4.1. La 4.1 es lo que es la cosa. Es una cosa, es una cosa. Cosa que nos tocó comentar sobre el último punto de la comunicación. Claro. Déjame termino aquí con esto. Esto sería lo que va a discutir Johnny, nuestro monitor, el miércoles. Y el viernes haríamos una discusión del semestre
llama superposición.